¿Te has preguntado alguna vez si es posible ganarle a un manipulador experto en su propio juego? Hoy vamos a hablar de cómo desarmar a un narcisista. Te voy a revelar 20 frases demoledoras que cambiarán para siempre tu forma de lidiar con personas tóxicas. Existe la idea errónea de que la mejor defensa es intentar comprender sus traumas y mostrar compasión. Pero la cruda realidad es que tu empatía es, precisamente, el combustible que los mantiene vivos. En este video vamos a cambiar las reglas del juego. Descubrirás la verdad oculta sobre cómo unas pocas palabras bien elegidas pueden perforar hasta la armadura más gruesa del ego narcisista. Vamos a analizar estrategias de comunicación específicas que los harán entrar en un verdadero estado de pánico. Cuéntame ahora mismo en los comentarios, ¿alguna vez has intentado razonar con alguien que, simplemente, se niega a escucharte? Tu experiencia puede ser de gran ayuda para otros espectadores, así que ponte cómodo, porque empezamos. Antes de pasar a las frases, entendamos con quién estamos tratando. El narcisismo no es solo tener un ego inflado o pasarse el día frente al espejo. Es un trastorno profundo de la personalidad en el que el individuo tiene una necesidad insaciable de admiración y una falta total de empatía. Detrás de esa máscara se esconde un ego extremadamente frágil y un miedo aterrador a ser descubierto. Para proteger ese vacío interior, construyen una imagen falsa de grandeza. Se pasan la vida absorbiendo la energía emocional de los demás. Es lo que conocemos como suministro narcisista. Tus lágrimas, tus excusas, tus gritos de desesperación e incluso tus intentos por complacerlos. Todo eso alimenta su sentido de importancia. Te controlan a través del gaslighting, el desprecio y la culpa. La regla de oro para tratar con ellos suena contradictoria. Pierdes en el momento exacto en que reaccionas emocionalmente. Las frases que vamos a ver hoy funcionan creando un vacío emocional. No le dan al narcisista el alimento que busca cuando provoca un conflicto. Estas palabras les arrebatan el control y por fin te devuelven el poder a ti. Empecemos con la herramienta más poderosa de tu arsenal. Es algo muy sencillo. La palabra no, a secas y sin dar explicaciones. ¿Sabes qué palabra le provoca un pánico real a un narcisista? Precisamente esa. Cuando la dices con calma y firmeza, su mundo empieza a desmoronarse ante sus ojos. Imagina una situación típica. Un conocido o un familiar te exige que dejes todos tus asuntos personales para ayudarlo urgentemente en tu único día libre. Antes, seguramente habrías empezado a dar 1000 excusas. Habrías buscado motivos válidos, pidiendo perdón, y al final, probablemente habrías cedido. Pero esta vez, simplemente dices, no, no puedo. Y guardas silencio. Existe el mito dañino de que cualquier negativa debe justificarse con amabilidad. A los narcisistas les encanta ese mito. Usan tus largas explicaciones como anzuelos para manipularte y hacerte dudar. Pero cuando no explicas nada, no tienen de dónde agarrarse. Pierden el control de la situación al instante. Tu no rotundo se convierte en un muro de hormigón invisible. Chocan contra él, intentando provocarte ese sentimiento de culpa al que te tenían acostumbrado, pero el muro no se mueve. Esto les genera un malestar profundo, porque estaban acostumbrados a que fueras una persona complaciente. Usa esta palabra como tu escudo principal. Ahora pasemos a la segunda frase clave. Veo esta situación de una manera completamente diferente. Las personas tóxicas son maestras en distorsionar la realidad. Utilizan el gaslighting de forma constante para que dudes de tu memoria y de tu propia cordura. Imagina, por ejemplo, que tu pareja hace un comentario hiriente y humillante frente a tus amigos. Cuando se quedan a solas y le explicas que te ha dolido,
te responde que te lo estás inventando todo. Asegura que fue una broma inofensiva y que eres alguien demasiado sensible o histérico. Muchas víctimas caen en la trampa de creer que se puede razonar con alguien así mediante la lógica. Empiezan a discutir con intensidad, aportando pruebas y ejemplos del pasado para demostrar que tienen razón. Pero eso es precisamente lo que el manipulador espera: alimentarse de tu energía negativa en una pelea sin sentido. En lugar de caer en ese juego, mantén la calma y di con firmeza: veo las cosas de otra manera. Y nada más. No entres en debates, no intentes convencerlo ni esperes que te pida perdón. Simplemente deja claro, en voz alta, que su versión de los hechos no es la verdad absoluta. Para alguien con un ego inflado, esto resulta insoportable, porque está acostumbrado a ser el único director de la relación. Esta frase te devuelve el control de inmediato y demuestra que tu mente te pertenece solo a ti. Pasemos ahora a la siguiente herramienta esencial de defensa. Esta tercera frase está diseñada para frenar en seco la agresión directa, y dice así: me desagrada profundamente tu tono de voz. Los manipuladores suelen recurrir a los gritos, al sarcasmo o a las muecas de desprecio para anular tu voluntad. Lo hacen con tanta naturalidad que podrías no notar el momento exacto en el que pasas a una posición defensiva, como si fueras un niño tratando de justificarse. Imagina esta escena en el trabajo. Un compañero tóxico empieza a recriminarte un error insignificante, alzando la voz frente al resto del equipo. En una situación así, la mayoría de las personas se bloquean. Existe la creencia popular de que la mejor respuesta ante la agresión es ignorarla, pensando que, si no reaccionas, el otro se calmará. Pero con las personas narcisistas, esta regla funciona al revés. Ellos ven tu silencio como una señal de sumisión y una luz verde para seguir con el maltrato. Sin embargo, cuando miras al agresor fijamente a los ojos y, con voz firme, le dices que no te gusta su tono, rompes su guión. Cambias el foco de atención. Ya no se trata del motivo de la discusión, sino de su comportamiento inaceptable. Esto lo obliga a detenerse. Él esperaba que te defendieras por el supuesto error, pero en su lugar señalaste su falta de respeto. Esto le genera una mezcla de vergüenza y rabia, pero al mismo tiempo le impide seguir atacándote de la misma manera. De esta forma, marcas tus límites con total claridad. Pero ¿qué hacer cuando intentan insultarte directamente? La cuarta frase funciona como un espejo. Dile simplemente: esa es solo tu opinión. A las personas tóxicas les encanta disfrazar sus juicios subjetivos, y a menudo crueles, de verdades absolutas. Pueden decirte que tienes un aspecto horrible, que no sirves para nada o que nadie más te querrá jamás. Su único objetivo es que te creas esas palabras venenosas. Imagina que, en medio de una discusión, te sueltan que eres la persona más egoísta del mundo. Culturalmente, tenemos muy arraigada la idea de que debemos reaccionar ante cualquier crítica. Creemos que, si guardamos silencio, estamos dándoles la razón. Por eso nos ponemos a la defensiva, intentando demostrar con desesperación que somos personas buenas, generosas y entregadas. Sacamos a relucir 1000 pruebas de nuestra lealtad, pero eso es exactamente lo que el manipulador busca: que bailes a su ritmo. Al responder que es solo su opinión, invalidas su ataque por completo. No entras a discutir el contenido de sus palabras, simplemente dejas claro que lo que digan no tiene ningún valor real para ti. Es como decirle que sus juicios son puro ruido. Para alguien que necesita desesperadamente que reconozcan su autoridad, esto es un golpe demoledor al ego. De esta forma, le robas a sus palabras ese poder mágico que tenían sobre tu estado de ánimo y tu autoestima. Sigamos adelante.
La quinta frase es fundamental para cortar de raíz esas discusiones que no llevan a ninguna parte. Es una declaración contundente. No voy a discutir esto contigo. A los manipuladores les encanta arrastrarte a laberintos verbales interminables. Saben perfectamente qué temas tocar para causarte un profundo dolor emocional. Pueden pasarse horas recordándote errores del pasado o criticando a tus amigos más cercanos. Imagina que tu pareja vuelve a sacar el tema de lo terrible que es el comportamiento de tus padres. Ya le has pedido 1000 veces que no lo haga, pero insiste una y otra vez solo para sacarte de quicio. Existe un mito muy dañino de que, en una relación sana, hay que hablarlo absolutamente todo. Esa idea te obliga a soportar conversaciones hirientes por miedo a parecer una persona cerrada o poco dispuesta al diálogo. Pero con alguien tóxico, esa regla no aplica. Al decir claramente que no vas a discutir ese tema, le estás cortando el oxígeno. Literalmente, lo dejas sin su fuente de energía. El narcisista se indignará y te acusará de huir de los problemas. Intentará provocarte para que rompas tu propio límite. Pero si te mantienes firme y simplemente sales de la habitación, lo dejarás a solas con su propia rabia e impotencia. En ese momento, recuperas el control de tus emociones y pones un punto final definitivo. La sexta frase destruye por completo su estrategia favorita: hacerse la víctima. Es algo que no se esperan. Tienes todo el derecho a estar así de enojado. La gente tóxica suele armar escenas dramáticas de la nada. Pueden gritar, dar portazos o llorar de forma teatral, esperando que corras de inmediato a consolarlos y a pedirles perdón. Imagina que te niegas a cancelar tus planes solo por el capricho de un narcisista. Como respuesta, monta un escándalo, acusándote de ser una persona fría o incluso de traicionarlo. Existe el mito de que mostrar empatía o comprensión significa, por fuerza, estar de acuerdo con el otro. Por culpa de esta idea, muchas víctimas de abuso terminan pidiendo perdón solo porque sus acciones provocaron el enojo de su pareja. Cargan con emociones que no les pertenecen. Pero al decirles que tienen derecho a estar enojados, haces una jugada maestra. Reconoces su emoción, pero te desmarcas de ella por completo. No te disculpas por lo que hiciste, ni intentas calmarlos. Simplemente señalas el hecho de que están molestos y los dejas a solas con su propia rabia. Para un manipulador, esto es como un cortocircuito mental. Su rabieta era una actuación diseñada para provocar tu culpa y una reacción desesperada. En cambio, se encuentran con un espectador tranquilo que les da permiso para seguir rabiando. Sin tu participación, su obra de teatro pierde todo el sentido. La séptima frase sirve para proteger tu memoria. Es esta: recuerdo esta conversación de una manera muy distinta. Aquí volvemos al tema de la distorsión de la realidad, que es su herramienta preferida. Los narcisistas reescriben la historia constantemente, sobre la marcha. Pueden prometerte algo importante hoy y al día siguiente sostenerte la mirada jurando que jamás abrieron la boca. Imagina que planean un viaje juntos, compras los boletos y, de pronto, tu pareja te dice que nunca tuvo la intención de ir y que todo te lo inventaste tú. En ese instante, sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Existe el mito de que, para ganar una discusión así, necesitas una memoria perfecta o pruebas irrefutables. Por eso la gente se desespera buscando mensajes antiguos o testigos, intentando demostrar que no han perdido el juicio. Pero es una trampa. El manipulador negará incluso lo que es evidente. Al decir con calma que tú recuerdas las cosas de otra forma, frenas en seco el lavado de cerebro. No estás intentando que admita su mentira. Eso es una pérdida de tiempo. Lo que estás haciendo es algo mucho más poderoso. Estás validando tu propia realidad. Para alguien tóxico, esto es una señal de alarma.
se da cuenta de que su intento de borrar tus recuerdos ha fracasado. Su magia ya no tiene efecto sobre ti. Tu seguridad en lo que percibes es, precisamente, lo que más les duele. La octava frase sirve para reconducir la charla hacia un terreno constructivo. Simplemente dices, volvamos al punto principal. Hablar con un narcisista suele ser confuso. Los psicólogos lo llaman ensalada de palabras. En cuanto intentas abordar un problema concreto, el manipulador empieza a desviar la atención. Rescata errores tuyos de hace 10 años, salta de un tema a otro y te culpa de absolutamente todo. Imagina que preguntas qué pasó con el dinero de la cuenta compartida y en respuesta recibes un discurso eterno sobre lo mal que cocinas o lo mal que te crió tu madre. Existe el mito dañino de que, si alguien habla, debe haber una lógica oculta que simplemente debemos esforzarnos por comprender. Así que intentas seguir su hilo. Empiezas a defenderte de esas acusaciones absurdas y olvidas por completo por qué empezó la conversación. Eso es exactamente lo que él buscaba. Al usar la frase para volver al grano, no le dejas escapar de su responsabilidad. Es como poner un foco de luz sobre el único tema que intenta evitar a toda costa. Repites tu pregunta inicial una y otra vez, ignorando todo su ruido mental. Esto desespera al manipulador porque se siente acorralado. Al final, no le queda más remedio que responder a esa pregunta incómoda o huir de la conversación de forma humillante. La novena frase es tu mejor defensa contra las prisas impuestas. Grábate bien estas palabras. Necesito tiempo para pensarlo. A las personas tóxicas les fascina crear una falsa sensación de urgencia. Te exigen decisiones inmediatas, aquí y ahora, sin darte un respiro. Saben perfectamente que, si te detienes a reflexionar, podrías consultar con alguien de confianza, sopesar los pros y los contras, y al final, rechazar su oferta poco ventajosa. Imagina esta situación. Un conocido te insiste para que inviertas en un proyecto dudoso y te presiona diciendo que debes decidirte hoy mismo o perderás la oportunidad. Socialmente, se ha cultivado el mito de que responder rápido es señal de respeto y de tener una gran seguridad en uno mismo. Por eso, nos da miedo que, al pedir una pausa, parezcamos personas indecisas o poco inteligentes. Sin embargo, cuando tratas con manipuladores, esa pausa es tu salvación. En el momento en que dices que necesitas tiempo, destruyes por completo su estrategia de presión. Retomas el control sobre el ritmo de los acontecimientos. Es entonces cuando el narcisista empezará a ponerse nervioso, a meterte prisa y a decirte que no hay nada que pensar. Su ansiedad crecerá con cada minuto de tu silencio, porque entiende que su hechizo ha dejado de funcionar. Al concederte el derecho a la pausa, te proteges de cometer errores fatales. Estás dejando claro que tus intereses son mucho más importantes que su impaciencia. La 10ª frase te quita un peso de encima que no te pertenece. Es increíblemente liberadora. No me hago responsable de tus emociones. Los manipuladores son expertos en el arte de culpar a los demás de sus propios demonios. Si están de mal humor, es por tu culpa. Si les va mal en el trabajo, es porque no les diste suficiente apoyo. Te obligan a caminar sobre cáscaras de huevo con tal de no alterar su frágil equilibrio mental. Imagina que tu pareja fracasa en una entrevista de trabajo importante y, al llegar a casa, te suelta que fue porque tú le arruinaste el día por la mañana con tu cara de pocos amigos. Existe un mito muy profundo y peligroso, sobre todo entre las personas empáticas, la idea de que somos responsables de la felicidad de quienes amamos. Creemos ciegamente que nuestro amor puede sanar sus traumas, pero ese error nos termina costando la salud. Al decir esta frase, cortas el cordón umbilical invisible con el que un narcisista te mantiene atado.
Le devuelves toda su basura emocional. Te niegas a seguir siendo el depósito de su negatividad. Para esa persona, esto es un golpe demoledor. Está acostumbrada a descargar su tensión en ti, pero ahora has cerrado esa puerta. Ahora tendrá que lidiar con su propio veneno, él solo. Esta frase es un acto de amor propio poderosísimo y la mayor muestra de madurez dentro de una relación. Continuamos. La frase número 11 te servirá para rechazar condiciones que no te convienen. Dilo con total claridad. Esta opción no me sirve en absoluto. Las personas tóxicas suelen disfrazar de acuerdos, propuestas que, en realidad, solo les benefician a ellos. Lo presentan como si te estuvieran haciendo un gran favor, cuando lo único que hacen es consumir tu tiempo y tu energía. Imagina, por ejemplo, que tu exmarido propone ocuparse de los niños solo entre semana, cuando hay que correr con la escuela y las tareas, pero se reserva todos los fines de semana y festivos para su propia diversión. Y para colmo, lo llama un reparto equitativo de responsabilidades. En nuestra cultura existe la falsa creencia de que ceder siempre es bueno, y que, para mantener la paz, hay que saber transigir. Por eso, muchas personas terminan aceptando migajas, con tal de evitar un conflicto mayor. Pero ten esto claro, al aceptar un maltrato, te estás traicionando a ti misma. Cuando declaras abiertamente que algo no te parece bien, rompes su falsa fachada de generosidad. No tienes ninguna obligación de dar explicaciones ni de proponer alternativas. Un no rotundo es más que suficiente. Al manipulador le enfurecerá tu firmeza. Intentará tacharte de egoísta o de no querer colaborar, pero en el fondo entenderá que ya no eres esa persona ingenua a la que puede conformar con sobras. Ahora conoces tu valor. La frase número 12 te ayudará a recuperar la confianza en ti misma. Es esta. Confío plenamente en mi intuición y en lo que siento. Vivir con un narcisista es una lucha constante por el simple derecho de creer en lo que ves con tus propios ojos. Ellos se encargan, de forma metódica, de hacerte creer que lo interpretas todo mal. Si sientes que te mienten, dirán que eres una paranoica. Si algo te duele, te llamarán demasiado sensible. Imagina que encuentras pruebas claras de una traición, pero tu pareja te mira fijamente a los ojos y te dice que estás loca, que has perdido la cabeza y que necesitas ayuda profesional. El gran mito que usan los manipuladores es que tus emociones no son lógicas y que, por lo tanto, no tienen derecho a existir. Te exigen pruebas irrefutables para justificar que tienes derecho a sentirte herida. Pero en el momento en que decides confiar en tus sentimientos, ocurre una revolución en tu interior. Te niegas a seguir participando en ese juicio donde ellos son, al mismo tiempo, el fiscal y el juez. Aceptas que tu voz interior es un argumento más que suficiente. Un narcisista odia esta frase, porque invalida por completo sus intentos de volverte loca. Cuando te apoyas en lo que sientes, ya no pueden confundirte con sus trampas de lógica. Te vuelves invulnerable, incluso ante el gaslighting más sutil. La frase número 13 es la que finalmente les arranca la máscara. Díselo directamente a la cara. Tus palabras son hermosas, pero tus actos dicen todo lo contrario. Los narcisistas son expertos en el arte de las promesas vacías. Son capaces de pintarte un futuro idílico, lleno de promesas de cambio, amor eterno y castillos en el aire. Pero pasan los meses, pasan los años, y los hechos nunca llegan. Imagina a ese jefe tóxico que lleva años prometiéndote un ascenso o un aumento de sueldo, solo para que sigas trabajando horas extra gratis. Existe un mito muy romántico, pero sumamente peligroso, el de creer en el potencial de las personas. Nos enamoramos de las palabras y nos aferramos a la esperanza de que,
algún día esa persona se convierta en quien prometió ser. Aguantamos un presente miserable a cambio de un futuro ilusorio. Al pronunciar esta frase demoledora, haces que su burbuja estalle, los bajas de las nubes a la tierra. Les demuestras que ya no te tragas sus trucos baratos. Para un manipulador, este es un momento de absoluta humillación. Está acostumbrado a pagarte con la moneda falsa de sus promesas, pero cuando te niegas a aceptar ese pago y exiges acciones reales, su bancarrota queda al descubierto. Esta frase los hace huir, porque sencillamente son incapaces de respaldar sus palabras con hechos. Esta 14ª frase te protegerá de su táctica favorita, la triangulación. Es una declaración contundente. Me niego a competir con nadie por tu atención. A los narcisistas les encanta enfrentar a las personas entre sí. Mencionan a sus exparejas a propósito, coquetean con otros frente a ti o te comparan con colegas que parecen tener más éxito. Lo hacen para despertar tus inseguridades y que termines desviviéndote por demostrar que eres la mejor opción. Imagina, por ejemplo, a una amiga que no deja de hablarte de lo maravillosa que es otra de sus amistades, esperando que sientas celos y te esfuerces más por complacerla. En nuestra sociedad existe el mito tóxico de que competir en una relación es algo normal, y que el amor es un premio que hay que ganarse o arrebatarle a los rivales. Esa creencia te mantiene corriendo como un hámster en su rueda, agotando todas tus energías. Al declarar con calma que no vas a competir con nadie, te sales de su juego perverso. Te niegas a participar en ese casting. Dejas claro que tu valor personal no depende de las comparaciones que ellos inventen. En ese momento, el manipulador siente una profunda frustración. Se había preparado para disfrutar de una lucha de gladiadores por su atención, pero tú, simplemente, has abandonado la arena. Tu indiferencia ante esa supuesta rivalidad golpea directamente el punto más vulnerable de su ego. Esta 15ª frase te servirá para dejar de ser el salvador de los demás. Dila con total indiferencia. Vaya, parece que tienes un problema grave. Las personas tóxicas son especialistas en fabricar crisis de la nada. Viven metidos en líos, llenos de deudas o peleados con todo el mundo. Y siempre acuden a ti esperando que dejes todo para rescatarlos, resolver sus desastres o pagar sus cuentas. Imagina a ese familiar adulto que una vez más pierde su empleo por su mal carácter. Viene a quejarse de lo injusto que es el mundo, esperando que tú saques la billetera. Aquí entra en juego un mito muy dañino, la idea de que el apoyo incondicional consiste en solucionarle la vida al otro. Muchos creen que, si no ayudan, son personas crueles o egoístas. Pero al pronunciar esta frase, le devuelves la responsabilidad a su dueño. Reconoces que el problema existe, pero no te ofreces como solución. No asumes el rol de salvador, te mantienes como un observador externo. Para un narcisista, esto es un balde de agua fría. Él contaba con tu tiempo, con tus recursos y con tu dinero. Cuando, de manera educada pero firme, dejas que se encargue de su propio caos, sentirá rabia e impotencia. Por fin entenderá que ya no eres su servicio de emergencias gratuito. La frase número 16 ataca el corazón mismo de su manipulación. Es una declaración de poder absoluta. No necesito tu aprobación. Los narcisistas se esfuerzan por convertirse en los jueces supremos de tu vida. Quieren que busques en sus ojos una migaja de elogio o que vivas temiendo sus críticas. Te condicionan, casi como a una mascota, premiando tu obediencia y castigando tu rebeldía con un silencio de hielo. Imagina que compras algo que te encanta, pero esa persona tóxica hace un gesto de desprecio y te dice que no tienes gusto. Su expectativa es que corras a devolverlo a la tienda. Existe el gran mito de que la opinión de alguien cercano define tu valor real,
Deseamos tanto ser buenos ante los ojos de quienes amamos que terminamos entregándoles las llaves de nuestra autoestima. Al pronunciar esta frase, recuperas esas llaves. Declaras tu independencia emocional absoluta. Demuestras que su opinión es solo ruido, puro aire que no afecta en nada lo que sientes por ti mismo. Para un manipulador, esto equivale a ser destronado. Pierde su estatus de divinidad en tu vida. Tu autonomía lo hace retorcerse al entender que, en tu destino, él ya no tiene ningún poder. La frase número 17 es tu freno de emergencia ante cualquier situación insoportable. Tienes que decir con total firmeza: nuestra conversación termina aquí. A veces es simplemente imposible ganarle una discusión a un manipulador. No escuchan razones, atacan tu persona y lanzan insultos sin parar. Son capaces de perseguirte por toda la casa durante horas, sin dejarte en paz, forzándote a seguir con el conflicto. Imagina que la pelea ha llegado a un callejón sin salida. Te están humillando y tú solo puedes llorar, intentando en vano apelar a la lógica de la otra persona. Existe el mito de que retirarse en medio de una charla es de mala educación o una señal de debilidad. Por eso, nos quedamos ahí, aguantando ese maltrato emocional solo para no parecer groseros. Pero tu salud mental es mucho más importante que cualquier regla de etiqueta cuando tratas con un abusador. Al pronunciar esta frase, no solo estás poniendo un punto final, sino que estás abandonando físicamente el campo de batalla. Puedes colgar el teléfono, bloquear el contacto o salir de la habitación. Estás cortando la comunicación de forma unilateral. Un narcisista no soporta que lo dejen sin audiencia contra su voluntad. Él siempre quiere ser quien diga la última palabra y quien dé el portazo. Cuando eres tú quien toma esa iniciativa, él siente una humillación insoportable. Lo dejas gritando al vacío, quitándole por completo todo su poder sobre ti. La 18ª frase marca un límite innegociable. Míralo fijamente a los ojos y dile con firmeza: no voy a tolerar ni una falta de respeto más. Las personas tóxicas viven poniendo a prueba tus límites de forma constante. Lo que hoy empieza como una broma pesada, mañana se convierte en un gesto de desprecio y finalmente en un insulto directo. Avanzan paso a paso, acostumbrándote poco a poco a un trato cada vez más cruel. Imagina, por ejemplo, que tu pareja comienza a usar palabras ofensivas o insultos durante una discusión cotidiana por cualquier tontería. Existe un mito muy peligroso en nuestra sociedad: la idea de que la paciencia infinita y el perdón incondicional pueden transformar a alguien para mejor. Soportamos humillaciones con la esperanza de que, algún día, esa persona se dé cuenta del gran ser humano que tiene a su lado y decida cambiar. Pero la realidad es otra. La paciencia excesiva solo corrompe más al abusador. Esta frase es, en esencia, un manifiesto de amor propio. No estás pidiendo respeto, estás lanzando un ultimátum contundente. Estás trazando la línea exacta donde la relación se termina. Para un narcisista, esto es una señal de alarma. Entiende que su juego ha ido demasiado lejos y que está a punto de perder su recurso más valioso para siempre. Aunque intente restarle importancia, se ría de ti o te acuse de ser alguien dramático. En su interior sentirá miedo. Tu determinación absoluta y la seguridad de saber que mereces respeto destruyen, de golpe, su ilusión de tener un control total sobre ti. La 19ª frase actúa como un foco de luz intensa, apuntando directamente a un ladrón. Lo único que tienes que hacer es decir con calma: en este momento estás intentando manipularme. Los manipuladores solo tienen éxito cuando actúan en las sombras. Disfrazan su control de falsa preocupación, su crueldad de sinceridad y sus mentiras como si buscaran tu propio bien. Imagina, por ejemplo,
a alguien que apela a tu lástima hablándote de su infancia difícil, solo para convencerte de que le prestes una gran suma de dinero. Mucha gente cree el mito de que los abusadores no saben lo que hacen, que todo es una reacción inconsciente debido a sus traumas. Por eso, las víctimas suelen aguantar o intentar dar pistas sutiles. Pero la verdad es que ellos saben perfectamente qué botones están pulsando. Al llamar a las cosas por su nombre, les arrancas la máscara. Demuestras que puedes ver a través de ellos. Revelas su truco secreto y en ese instante deja de funcionar. Un narcisista se enfurecerá ante tal revelación, negará todo agresivamente y te llamará paranoico o loco. Sin embargo, su propia reacción solo confirmará que tienes razón. Esta frase les arrebata su mayor ventaja, la discreción. Al quedar expuestos a la luz, sus manipulaciones pierden todo su poder, y ellos terminan pareciendo patéticos y desorientados. Y finalmente, la respuesta número 20, la más devastadora de todas: el silencio absoluto, total e inquebrantable. Los psicólogos llaman a esta técnica el método de la piedra gris. Cuando ya se ha dicho todo, cuando tus límites han sido pisoteados por milésima vez, simplemente dejas de reaccionar. Imagina que recibes mensajes interminables, cargados de odio, insultos y reproches. Los lees, pero no respondes ni una sola palabra. No bloqueas, no te explicas, no te defiendes. Simplemente te vuelves invisible e imperturbable. El gran mito que nos hace sufrir es creer que cualquier respuesta, incluso una negativa, es mejor que el vacío. Nos enseñaron que callar es de mala educación, pero en el universo de las relaciones tóxicas, el silencio es tu arma más letal. El narcisista se nutre de tus emociones. Tus lágrimas son su néctar y tus gritos, su ambrosía. Pero tu indiferencia es para él un veneno mortal. Al convertirte en esa piedra gris, alguien aburrido, inerte y vacío, lo estás matando, literalmente, de hambre emocional. Te provocará con más fuerza, intentará herirte donde más te duele, pero si mantienes tu postura en este duelo de silencio, terminará por quebrarse. Comprenderá que su fuente se ha secado para siempre. Y eso es lo que les causa el dolor más insoportable: enfrentarse a su propia vacuidad y a esa profunda insignificancia de la que ya nadie podrá rescatarlos. ¿A que no te lo esperabas? Resulta que no hace falta gritar, llorar, ni desgastarse, tratando de tener la razón para poner a un manipulador en su sitio. El gran secreto es que el verdadero poder siempre ha estado en tus manos, no en sus palabras. Acabas de conocer 20 frases diseñadas para romper por completo el guión de cualquier persona tóxica. Al usarlas, no solo estás marcando límites, estás reclamando el derecho a tu propia realidad, a tus emociones y a tu vida. Recuerda, a un narcisista solo le aterra una cosa, y es tu independencia y tu indiferencia. En el momento en que dejas de jugar bajo sus reglas, su poder se desmorona por completo. Empieza a aplicar estas herramientas y observa cómo cambia la dinámica de tus relaciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si este video te ha sido útil, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite ahora mismo. Y antes de irte, una pregunta. ¿Cuál de estas 20 frases crees que te costará más poner en práctica y por qué? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte y que lo hablemos juntos.